Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Y ahora estamos aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Llegamos prácticamente al punto central de este trimestre, la lección número 7, que tiene que ver con servir a los necesitados, ejemplificado en la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, quiero decirte que si aún no te has suscrito a nuestro canal, este sería un muy buen momento para hacerlo y que actives la campanita de notificaciones. También, si no haces parte de nuestra lista de difusión de WhatsApp, envíanos un mensaje con tu nombre al +1 862 588 3870 y nosotros prontamente te haremos parte de esta lista para que recibas, a medida que vaya pasando el tiempo, algunos materiales anexos que queremos publicar para nuestros suscritos. Ahora enfoquémonos en la obtención de recursos que nos tiene el folleto de maestros. Cuando puedas, busca en la página 83, El sábado enseñaré. Ahora permítanme aprovechar unos segundos para dar una información importante a aquellos que apenas están haciendo parte de nuestra audiencia o que están viendo este programa por primera vez. En lo que nosotros nos enfocamos es en darle a los maestros herramientas para que puedan dar adecuadamente su lección. Nuestra propuesta es muy sencilla, que dividamos el tiempo del repaso de la lección en 4 segmentos, cada uno de ellos con un tiempo determinado, y que por nada del mundo repasemos la lección día por día, ya que eso ya lo hicieron nuestros alumnos en casa. Este proceso de 4 etapas o 4 segmentos se llama el ciclo del aprendizaje. No es una invención nuestra, es sencillamente un sistema pedagógico mediante el cual se encontró que el cerebro humano aprende. ¿Qué queremos? No solamente dar herramientas para una clase de escuela sabática de alta calidad, sino también que nosotros aprovechemos este sistema para influenciar en la formación del carácter de nuestros alumnos. Nada más bonito que el Señor nos diga, al final de nuestra jornada por esta vida: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No te parece lindo que el Señor nos reciba con un abrazo, una enorme sonrisa y esas bellas palabras? Pues si queremos que se nos diga esto, preparémonos ahora ayudando al cuerpo de Cristo para que pueda ser formado a la semejanza del carácter de nuestro Señor. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Pues el primer segmento en el cual recomendamos que dividas el repaso de la lección se ha denominado Motiva. Tiene 3 minutos. Durante este tiempo, la recomendación que nosotros damos es que le digas a la clase por qué es importante esa lección. No pretendas dar información o contenidos de lo que vamos a ver en el repaso. Sencillamente muéstrale la importancia que tiene esa lección para ellos. Haciendo esto, el cerebro va a captar entonces que si algo es importante, entonces debe aprenderlo y se dispondrá a hacerlo de manera natural. Yo lo haría con una frase más o menos así. Si hay alguien que sabe lo que significa ser maltratado por los poderosos, ese es Jesús. La lección de esta semana nos muestra cómo a través de su vida y ministerio, Él nos enseña a tratar a los necesitados. Aunque no lo creas, esto ya es suficiente y no necesitas añadir nada más. Pasa sencillamente a la segunda parte del estudio de la lección. A esta la hemos llamado Explora. Tal vez es la más difícil porque el tiempo con el que se cuenta, apenas 15 minutos, en realidad es muy poco para tocar todos los aspectos de los que se ha hablado durante la lección. Es por eso que yo te recomiendo que no toques todo lo que se dice a lo largo de la semana. Sencillamente escoge 3, máximo 4 puntos. Repásalo con ellos, conversa con tu clase
al respecto y después de eso sincroniza bien el tiempo de tal manera que no te pases del tiempo establecido, 15 minutos. El folleto de maestros tiene una ayuda fabulosa para aquellos que estamos un poco dudosos sobre qué aspectos resaltar de la lección en este segmento. Usa la ayuda que nos da el comentario. Para esta lección tú lo encuentras de la página 83 a la 86, ahí en el material auxiliar para el maestro. De mi parte, te recomiendo 3 puntos para que los lleves a la clase. Son los siguientes. Número 1, lo que se esperaba del Mesías. Cuéntale a la clase que según lo estudiado en la lección, este aspecto se basa en 2 cosas muy importantes. Número 1, la anunciación del ángel Gabriel a María. Número 2, la declaración que por revelación hace Elizabeth acerca del niño que su prima lleva en el vientre. En ambos casos, les queda claro a estas mujeres que el bebé que estaba por nacer era nada más ni nada menos que el Mesías, el sucesor de David en el trono y el mismísimo Hijo de Dios. Ahora, después de que Elizabeth hace su declaración a María, la Madre del Salvador expresa una alabanza magnífica que bien podría hacer parte de los Salmos. En ella se ve su comprensión, seguramente debido al conocimiento que ella tiene de los profetas del Antiguo Testamento, de que el Salvador del mundo tendría una connotación especial en su trato con los pobres. Pues pídele a un miembro de tu clase para que lea el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 52 al 54, y luego pregunta, según María, ¿qué era aquello que el Mesías haría en favor de los pobres? Permítele a tu clase conversar al respecto. Ahora, si después de la participación de la clase ves que es necesario recalcarlo, diles lo siguiente. Para María, guiada por el Espíritu Santo y su conocimiento del Antiguo Testamento, el Mesías no solamente tendría una misión salvadora, sino que haría un tierno ofrecimiento en favor de los más necesitados de justicia, tanto espiritual como material. Entremos al segundo punto de lo que es el repaso de los contenidos. Lo hemos llamado la declaración de misión de Jesús porque el autor de la lección el día lunes habla precisamente acerca de eso. Y él se basa en 2 cosas muy importantes. La primera tiene que ver con la primera declaración que hace Jesús públicamente al iniciar su ministerio y la segunda en una respuesta que él le da a Juan el Bautista. Asegúrate que la clase lea ambos relatos después de que tú les hayas dado el debido contexto. En primer lugar, dile a la clase que el Señor, después de sus 40 días de ayuno en el desierto y su posterior tentación por parte del enemigo, va a la ciudad donde él se había criado y le piden en la sinagoga a la que siempre había asistido que tenga la lectura de los profetas. Él escoge el rollo de Isaías y lee el capítulo 61, los versículos 1 y parte del 2. Luego de esta lectura, el Señor hace una declaración impresionante. Hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Luego pídele a uno de esos miembros que siempre están dispuestos a leer la Biblia para que la abra en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21 y lea para todos. Seguidamente, convérsales a ellos del segundo punto, que es la pregunta que le hace Juan el Bautista al Señor. ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Luego asegúrate que otro miembro de la clase lea este relato en Lucas capítulo 7, versículos 20 al 23. Y después de esta última lectura, pregúntales a los miembros de tu clase, ¿por qué creen ellos que Jesús, número 1, escoge ese texto para iniciar su ministerio público? Y número 2, ¿le responde a Juan el Bautista de la manera en que lo hizo? Sin duda, vas a tener múltiples y variadas respuestas por parte de tu clase
pero asegúrate, si ellos no tocan el punto, de decir lo siguiente: que la misión del Mesías no solamente liberaba al ser humano de la mayor de las opresiones, el pecado, sino que también lo hacía de otras que se derivaban de ella. Y pasemos ahora al punto número 3 del repaso de los contenidos. Este tiene que ver con la purificación del templo. La vida de Jesús siempre estuvo llena de cuidado hacia los más necesitados. Él estaba sanando a los enfermos, dándole esperanza a los quebrantados de corazón, haciendo que aquellos quienes habían sido golpeados por la injusticia tuvieran esperanza. Sin embargo, cuando llegamos a la historia de la purificación del templo, vemos a un Jesús fuerte, para algunos tal vez rudo. La manera como abordó la situación mostró su molestia de lo que se le estaba haciendo a la adoración y a los sinceros adoradores. Ahora hay un punto muy importante. Este relato de la purificación del templo está escrito en cada uno de los 4 evangelios, lo que nos da a entender la importancia que le dieron a él cada uno de los escritores, así como los cristianos del primer siglo. Ahora enfoca la atención de tu clase en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 14. Lee con ellos y recalca el hecho de que aunque el Señor expulsó a aquellos mercaderes del templo, en él mismo recibió a los ciegos y a los cojos y los sanó. Después de eso, pregúntales: ¿qué nos muestra esto acerca del carácter de Jesús? Ahora pasemos a la tercera parte o tercer segmento de nuestro repaso de la lección con la clase. Para mí es mi parte favorita, aunque lo que no me gusta es el poco tiempo que tuvimos que darle. Apenas 10 minutos. Debiera ser por lo menos 15 o 20, porque en ella nosotros sacamos a nuestros miembros de clase de lo teórico y los introducimos en lo aplicativo. ¿Cómo lo hacemos? Con preguntas abiertas que gesten la participación de la clase, creando escenarios hipotéticos a los cuales ellos tengan que responder con sus propias opiniones. Haciendo esto, vamos a ayudarlos a aplicar en estos escenarios todo lo que se ha estado estudiando. El eslogan que nosotros hemos puesto para este segmento es que como maestros hablamos poco y procuramos que nuestra clase participe mucho. Intenta no quitarles la palabra a los miembros cuando ellos estén dando sus opiniones. Ahora permíteme compartir contigo algunas preguntas que quieren generar este tipo de situaciones hipotéticas. La primera de ellas tiene que ver con un refrán muy común: no dejes que la rama te oculte el bosque. Y es que eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel, porque estaban esperando a un Mesías que los liberara de la opresión extranjera que ejercían los romanos, y se olvidaron de la más grande de todas las opresiones, la del pecado, y lo peor, no hicieron nada con las opresiones que le hacían los poderosos a los más vulnerables. Ahora nosotros, como el pueblo de Dios del tiempo del fin, nos podría pasar exactamente lo opuesto. Pregúntale a la clase: ¿qué nos ocurriría a nosotros como iglesia remanente si nos enfocamos tanto en la predicación profética de la segunda venida de Cristo, pero nos olvidamos de la atención a nuestros hermanos más pequeños? Después de esa pregunta, invítalos a leer Mateo 25, 45 y 46. Para mí, esta es la pregunta más importante de toda la lección. Pasemos ahora a la pregunta número 2. Seguramente Juan el Bautista estaba muy deseoso de que el Señor Jesús se manifestara mesiánicamente para que, entre otras cosas, lo excarcelara. Lo mismo estaríamos nosotros, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador para que nos libere de este mundo de pecado. Sin embargo, cuando Jesús fue preguntado, cuestionado por los discípulos de Juan sobre si él era el que habría de venir o esperaban a otro,
Él se encargó de que lo vieran, sanando todo tipo de dolencias y predicando el evangelio. ¿Qué nos dice esto de nuestra labor mientras esperamos el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo? Y la tercera pregunta tiene que ver con la purificación del templo, cuando a la par de que el Señor expulsaba a los mercaderes, recibía a los cojos y a los ciegos para sanarlos. Pues bien, muchos de nosotros estamos orando por una reforma y un revivamiento contundentes en la iglesia. ¿Qué deberíamos estar también haciendo en favor de los cojos y los ciegos espiritualmente hablando? Ahora llegamos al segmento final del repaso de la lección. Se llama CREA y consiste en dejarle una tarea a la clase. Para aquellos que están empezando con nuestro programa, lo más seguro es que vean que no hay mucho resultado con dejar este tipo de tareas. Sin embargo, tranquilos, el tiempo y la paciencia serán sus mejores aliados. Ahora permíteme compartir contigo la tarea que yo les dejaría a los miembros de mi clase. Dile a tus alumnos que inviten a comer después del culto a uno de esos hermanos más pequeños que tienen tantas necesidades en la iglesia. Que la familia se encargue de atender la mayor cantidad de necesidades posibles que él tenga, y después, cuando él se vaya de la casa, diles que reúnan a la familia para una sesión de oración en la cual el tenor sea darle las gracias al Señor por permitirles como familia atenderlo a Él en la persona del hermano más pequeño. Ahora concluye la lección. Nosotros siempre insistimos en que sea con una frase corta, que a la vez sea sencilla y elegante. Diles algo como esto: la misión salvadora de Jesús contemplaba el alivio del dolor de los más necesitados. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que nuestras herramientas sean útiles. Recuerda nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.